Regresé, banda. A ver, yo sé que les debo varios videos. Terminar el primer coro de Blue Lock, el final de temporada del pibe de motosierra. También les debo un stream, pero vamos poco a poco. También en el último post dije que iba a subir un video de Naruto. Ese también se los debo porque se me complicó muchísimo. Está a la mitad editado, pero lo voy a volver a hacer. Pero bueno, ya, excesivas cantidades de texto. Generalmente suelo hacer videos a cada capítulo de algún anime de temporada. Bueno, eso se acabó. Es cierto que ya hablaré de Vinland Saga, pero hablaré cada que algo me interese y siente que pueda hacer un guión lo suficientemente bueno como para que ese video sea parte del canal. Y como siempre llego tarde, vamos a hablar del primer capítulo de su segunda temporada. Y lo que más me gusta de este capítulo tiene que ver con esta frase. Pero para entender lo que estoy tratando de decir, tenemos que hablar de Einar. Desde su tragedia hasta el periodo catártico que atraviesa durante este primer episodio. Eso sí, cabe aclarar una cosa, no tengo ni perra idea de lo que pasa en el manga. No sé cómo vaya a envejecer este video. Después de muchísimo texto otra vez, vamos a empezar. Este es Einar. Es un joven campesino que tiene la fiel convicción de defender a su pueblo en el momento en que lo necesiten. Algo que me gusta bastante de esta postura es que es todo lo contrario a lo que vimos en la primera temporada, sobre todo en los primeros episodios, donde vemos cómo la guerra es una gloria para aquellos que pertenecen a ese entorno caótico lleno de muerte donde solamente se alza el guerrero más fuerte. Aquí no, Einar considera ir a la guerra solamente para poder defender a su pueblo. Si fuera su decisión, él viviría en paz junto a su madre y su hermana en esas tierras que trabaja todos los días. Desafortunadamente, ese mundo no es así de benevolente, pues su padre murió en la última invasión que sufrieron. Ese es el principal motivo de la preocupación de Einar. Él no tiene ninguna intención de pelear, pero sí quiere defender a su pueblo a cualquier costo. Claramente esto es algo que nace del miedo y la necesidad, todo lo contrario a los guerreros legendarios que nos presentaron en la temporada anterior. Y esto es obvio, porque este y todos los pueblos siempre están del lado perdedor. Einar siente que le debe algo a su padre, pues ahora que ya no está, él tenía que tomar su lugar como protector de su hogar y conseguir que el pueblo se convirtiera en un lugar mucho más próspero. Sin embargo, su madre tiene una visión muy distinta de todo esto. Ella, por el contrario, cree que Einar no debe ocupar el lugar de su padre y pasar por el mismo sacrificio. La mejor manera de recordar y dignificar la muerte de su padre es viviendo. Esto es un concepto muy abstracto en este punto del capítulo, y la forma en la que nos construye todo esto es muy bella. Pero para llegar a esa conclusión tiene que atravesar un camino muy duro, porque en este punto, Einar no entiende las palabras de su madre, no entiende cómo puede disfrutar y vivir después de todo lo que pasó. Vio su pueblo arder y a su marido morir, pero ella sigue viviendo, pues para ella, ellos no perdieron, porque ese pueblo rejuvenecido tenía una oportunidad de tener una vida tranquila. Pero el ciclo se tenía que repetir una vez más, pues su pueblo tendría una noche fría y sangrienta, ya que los vikingos pondrían sus ojos una vez más en ese pintoresco pueblo al que ya le toma mucho tiempo y esfuerzo y sobre todo sacrificios salir de lo que alguna vez les pasó, y una vez más volvía a estar en la ruina. Einar, su madre y su hermana habían conseguido pasar desapercibidos en ese ataque, ocultos en el bosque decidieron escapar, pero una flecha alcanzó a su madre. La herida era letal, y ella estaba segura de que no sobreviviría, por ello quería que sus hijos huyeran, pero estos dos se negaban pues no concebían una nueva vida sin su madre. La mujer, al borde de la muerte y con sus últimos esfuerzos, consigue despedirse de sus hijos y dejándoles la frase que más me gustó de todo este capítulo: mientras vivas puedes volver a empezar. Quédense con esto que es importante y ahorita regresamos. Justo después de pronunciar los nombres de sus hijos, la mujer muere. Desafortunadamente para Einar, esto no era todo lo que perdería, pues esos tipos que destruyeron su hogar se llevarían como esclavos a su hermana Rota y a él. Einar intenta defenderla, pero es un campesino, no tiene nada que hacer contra esos guerreros. Rota, para defenderse, apuñala a uno de esos tipos, pero este le respondería con un hachazo, acabando con la vida de la chica, y a partir de aquí, Einar se convertiría en un esclavo. Él lo perdió todo, perdió a su familia, perdió su hogar e incluso perdió su libertad. Y es aquí donde desata su ira contra el mundo. Considera que todo está en su contra y nos lo demuestra con ese grito desgarrador. Por otro lado nos dejan este fragmento del Havamal. No estoy seguro de que así se pronuncie, lo busqué en Google, es un poema nórdico, pero ese no es el punto. Bueno, el fragmento es este, creo que todos ya lo vieron, si no, pues es este. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Einar no tiene un motivo para vivir. Perdió todo lo que ama y a todos los que lo amaron. Él está solo, pero no me refiero a una soledad ficticia en la que nada lo llena. No, literalmente perdió todo lo que él consideraba importante. Además, no era dueño ni siquiera de sus acciones. Pasó de estar una tarde soleada comiendo con su madre y con su hermana viendo la prosperidad del pueblo a estar en un barco en contra de su voluntad siendo tratado como mercancía en una noche fría en medio del océano. En dicho barco una esclava estaba sumamente enferma y al ver que no se recuperaría, esos tipos que los capturaron a todos la tiraron por la borda. Ese era el valor de la vida de Einar en ese momento. Por eso mismo él llega a considerar que esa sea su última y única decisión, acabar con su vida. Pero un pequeño recuerdo de las últimas palabras de su madre es lo que lo detiene de terminar con todo.
porque eso significaría que las muertes de su madre y su hermana habían sido en vano. Después de todo, lo único que le quedaba eran las palabras de su madre y la valentía de su hermana al enfrentarse a esos tipos. Einar debía vivir por él, pero dignificando la muerte de ellas dos, aunque ahora tiene un problema. ¿Cómo se supone que volverá a empezar? Esto no lo plantean cuando llegan a tierra firme, porque él quiere seguir las palabras de su madre, pero después de escapar y ser recapturado se da cuenta que no puede hacer nada. Aunque consiguiera escapar completamente y librarse de sus captores, nadie le extendería la mano. No habría una sola persona que lo ayudaría a empezar de nuevo. Einar pierde todas las esperanzas y se resigna a vivir como un esclavo, como lo podemos comprobar en esa mirada vacía y sin expresiones. Pues, desafortunadamente para él, la vida de esclavo era lo que más le convenía, y eso obviamente le generó una gran frustración, porque una vez más sentía que le estaba fallando a aquellos que le dieron una oportunidad más de vivir. Finalmente alguien lo compra, su amo lo llevará a trabajar al campo. Einar, al escuchar eso, algo renace en él. Al inicio es un sentimiento de alivio bastante tímido por su parte, pero una vez llega a esas tierras, no puede evitarlo. Su mirada se llena de júbilo y sus ojos tienen un brillo que hace mucho había perdido. Es casi como la cara de un niño pequeño emocionado por algo nuevo que acaba de encontrar. Einar está enternecido por el campo, pero no es la granja en sí lo que lo llena de alegría, son esos recuerdos que tiene de un lugar tan parecido al que alguna vez llamó hogar. Todas esas tardes compartidas con su madre y su hermana es lo que representa el campo para Einar. Esa es la principal causa de su alegría y júbilo, que al mismo tiempo es bastante confuso, pues es cierto que ya no es dueño de su vida ni de su libertad y acaba de perderlo absolutamente todo, pero esa granja se siente familiar, siente un lazo con esas hectáreas de campo que no es más que el fruto de la nostalgia de aquellas memorias que guarda con tanta felicidad. ¿Y saben qué? Está bien, es lógico que se quede con sus recuerdos, porque no tiene nada más. El presente de Einar es algo tan deprimente que incluso él tiene dudas de eso que está sintiendo, y si era correcto tener esa alegría después de todo lo que pasó. Por ello le pregunta a su madre en búsqueda de una señal que le reafirme esa felicidad que está sintiendo. Le pregunta que si a pesar de ya no ser dueño de su vida y los sucesos traumáticos que pasó, está segura de que no ha perdido, porque hay algo dentro de todo ese fatídico camino que es completamente cierto. Einar logró empezar de nuevo. Es verdad, es un esclavo, pero si consideramos todo lo que tuvo que atravesar y todo lo que tuvo que perder, quizás no sea tan malo dedicarse a algo que no solo ha hecho durante toda su vida, además siempre le recordará lo más importante que tuvo. Y a pesar de no poder compartirlo, sabe que está viviendo, y sabe que eso será un orgullo para todos ellos, donde quiera que estén, porque hay algo que todos tenemos que recordar, y quiero que lo tengamos grabado siempre: mientras vivas, puedes volver a empezar.